Hoy vamos a entrar en la parte 2 de nuestra serie llamada La Justicia de la Fe. Y vamos a ir a Romanos, el capítulo 1, en el versículo 17, donde el apóstol Pablo, vemos cómo él predicaba este mensaje de la justicia de Dios. Y él escribió diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, es una revelación. Y se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que una de las más importantes revelaciones de las epístolas del Nuevo Testamento es esta, la de la justicia de Dios. Y ya que es por fe, como hemos leído, se llama la justicia de la fe. Y aquí vemos que es que por la fe somos justificados y que también es por la fe que nosotros debemos vivir. La semana pasada vimos algo que la mayoría en este mundo no comprende en lo absoluto. Me refiero a la justicia de la fe o la manera establecida por Dios para que el hombre sea justificado delante de Él. La manera de ser justificados delante de Él que Él estableció es completamente diferente que la del mundo, la cual está basada enteramente en el desempeño humano. Hemos dicho anteriormente que la religión humana está basada en los méritos personales y pasa por alto o ignora completamente la justicia de Dios, la cual viene a nosotros gratuitamente cuando ponemos nuestra fe en el sustituto enviado por Dios. Somos justificados únicamente mediante la fe en el sacrificio sustitutorio de Jesucristo. Por eso, a lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha señalado o apuntado a un sustituto. Hemos dicho anteriormente que la doctrina de la sustitución o la del inocente muriendo en lugar del culpable es enseñada de manera consistente en toda la Biblia. Vimos también cómo Jesús, después de resucitar, tuvo un encuentro con dos discípulos que iban por el camino a Emaús y cómo ellos no lo reconocieron sino hasta el momento en que se sentaron a la mesa y Él partió el pan. Es decir, Cristo no permitió que ellos lo reconociesen hasta que entendieron plenamente su sustitución. Y hoy vamos a hablar acerca de la obra final de la secuencia de la pasión que la Escritura relata que Jesús tuvo que atravesar. Este aspecto final es lo que verdaderamente nos trae justificación delante de Dios. Por eso, para que podamos entender plenamente este concepto, es necesario que primero comprendamos el aspecto o lado negativo de la redención. ¿Y a qué me refiero con el lado o aspecto negativo de la redención? Me refiero a la muerte del sustituto. Parte de la obra sustitutoria de Dios a favor de la humanidad fue justamente la muerte de su Hijo. Y vamos a ver hoy la verdadera naturaleza de la muerte y sus efectos sobre la humanidad y cómo Jesús por medio de su muerte venció la muerte para traer libertad al hombre. Lo primero es lo siguiente. La muerte tenía el derecho legal de reclamar la vida de cada ser humano. Esto suena bastante terrible y trágico. La razón de esto es obvia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y hemos quedado separados de Él. Por eso los reclamos de la muerte sobre nosotros tenían una base legal. El apóstol Pablo lo explica en Romanos 5:12, donde se nos dice, esto por lo tanto es como el caso cuando por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a toda la humanidad porque nadie estaba libre de pecado. Otra manera de decirlo, el pecado de Adán abrió la puerta y mantuvo la puerta abierta para que la muerte entrase junto con él. Entendamos algo con respecto a la muerte. La muerte era algo extraño, completamente desconocido en la tierra. Y no fue parte del plan ni el programa de Dios, porque ella no vino de Dios y no fue tampoco su voluntad. Es más, Dios le advirtió al hombre acerca de ella. El apóstol Pablo añade algo más con respecto a este concepto. Él nos dice muy claramente que la muerte es un enemigo.
1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 26, él dijo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y aunque la Biblia claramente identifica a la muerte como enemiga del hombre y de la humanidad, nosotros nos hemos vuelto tan acostumbrados a ella y la consideramos como una parte normal de nuestras vidas que llegamos a pensar de ella como si fuese algo natural. Leemos las defunciones en el periódico, vemos que continuamente hay sepelios, entierros, hay velorios en todo esto. Y bueno, pero quiero decirles que la muerte no es normal ni natural. Es totalmente antinatural y anormal, porque no fue parte del mundo original que Dios creó, pero fue el pecado el que le dio a la muerte la licencia para entrar. Y desde allí ha estado operando sin misericordia en la tierra. Miren, cuando nosotros leemos cuidadosamente la historia de Jesús yendo a la tumba de Lázaro en Juan el capítulo 11, seremos capaces de notar algo que Jesús hizo 2 veces. Juan 11, versículos 33 y 38. Estamos hablando del escenario en Betania, cerca de Jerusalén, donde Marta y María, y había muchos judíos que habían ido a consolarlas, estaban allí justamente por la muerte de su hermano Lázaro. Dice, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior, esto es, en su espíritu, y se conmovió profundamente. Versículo 38. Todavía Jesús estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. La mayor parte de traducciones dicen que Jesús se estremeció o conmovió en el espíritu, pero lamentablemente pierden de vista lo que el verbo griego comunica. Esta palabra griega significa resoplar o pisotear con ira de forma muy parecida a como lo haría un potro semental en presencia de un competidor. La palabra griega es enebrimesato, que significa tronó, se enojó, él estaba furioso, estaba indignado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Jesús estaba, por así decirlo, resoplando en presencia de su competidor. Él era la vida y su competidor era la muerte. Y la muerte se había apoderado del cuerpo de Lázaro, quebrantando así el corazón de sus 2 hermanas, Marta y María. Y Jesús, justo antes de su propia pasión, sufrimiento y muerte, llegó a Betania y resucitó a Lázaro de los muertos. Otro elemento importante en esa historia es que Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Esto significa que su cuerpo ya había empezado el proceso de descomposición y putrefacción. El olor definitivamente era muy desagradable por causa de la putrefacción en el sepulcro. Así que Jesús llegó allí para deshacer completamente la obra de la muerte. Las Escrituras nos dicen claramente para qué vino Jesús. 1 Juan 3:8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Así que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, y aquí lo vemos oponiéndose con un tremendo poder a ese antiguo enemigo llamado la muerte, que por 4,000 años había estado causando estragos en la humanidad. Otro aspecto importante, digno de reconocer, es que aunque la muerte hizo esto porque ganó el derecho legal de hacerlo, sin embargo, escúchenme bien, ella no tenía derecho legal alguno sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él era sin pecado y tampoco tenía un cuerpo mortal. ¿Qué significa mortal? La palabra mortal significa sujeto a la muerte. Jesús no estaba sujeto a la muerte. No existía ningún reclamo legal que la muerte pudiese adjudicarse sobre Él. Esa es la razón por la cual la muerte misma no podía matarlo. En su vida, Jesús, empezando desde su infancia, cuando recién nació, el rey Herodes trató de matarlo. Luego hubo una serie de intentos de matarlo. Varias veces atentaron contra su vida. Podemos leer en Lucas cómo
La gente en Nazaret trató de arrojarlo por un precipicio o despeñadero. Yo he estado allí. Es una de las cumbres más altas de Nazaret. Y definitivamente la caída es muy empinada. En un par de oportunidades los judíos trataron de apedrearlo. Jesús también fue amenazado en el mar de Galilea por tormentas de tal magnitud que causaron que sus discípulos, pescadores experimentados, entrasen en un pánico mortal. Así que hubo varias cosas que se levantaron para amenazar su vida. Pero cada vez él salió ileso. ¿Por qué? Porque la muerte no tenía ningún reclamo ni derecho legal sobre él. Tenemos que acordarnos de que él no nació en pecado. Él nació de una virgen por una concepción sobrenatural. Ahora, nuestro caso es completamente diferente. El pecado que pasó a ti y a mí desde que entramos en este mundo provino de la simiente o semilla de nuestro padre terrenal o natural. Y eso fue lo que nuestros padres heredaron y que luego nos transmitieron. Por lo tanto, el reclamo de la muerte sobre nuestros cuerpos es totalmente legal. Tengo una excelente noticia para ustedes. Muy pronto, esto será completa y absolutamente revertido cuando Cristo venga por nosotros y seamos transformados y recibamos cuerpos inmortales. Cuando el evento que la Biblia llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia ocurra, el tiempo de operación de la muerte sobre nuestros cuerpos alcanzará su límite final. Y esto es algo que va a ocurrir muy pronto y tenemos esta esperanza. Miremos ahora lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, acerca de su vida. En Juan, el capítulo 10, el versículo 18. Jesús dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren ustedes cómo lo coloca otra traducción. Nadie puede matarme sin mi consentimiento. Yo pongo mi vida voluntariamente. Estoy autorizado a ponerla y tengo derecho a volverla a tomar. Esta autoridad la recibí de mi Padre. Esto significa que nadie podía matarlo sin su consentimiento expreso. Y eso incluía no solamente la cruz, sino cualquier otra posibilidad. La única manera que él podía morir era si él ponía su vida voluntariamente. Y así fue. Hay algo que está escrito en el Evangelio de Juan que es esencial para nuestro entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros. El capítulo 10 de Juan, los 5 primeros versículos. Allí se nos dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Cuando Jesús mencionó el redil de las ovejas, él estaba hablando acerca del mundo. Necesitamos entender que la tierra fue hecha para las ovejas de Dios. Y como se nos dice en el Salmo 100, nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Dios hizo la tierra el hogar del hombre. El mundo es el redil de las ovejas. Y si alguno entra al redil sin ingresar por la puerta, ese es un ladrón y un salteador. ¿Cuál entonces es aquí la puerta? ¿Cómo entras en este mundo? La respuesta es sencilla, naciendo. Entramos a la tierra a través del canal del nacimiento. La entrada legal a la tierra es mediante la puerta del nacimiento físico. Saltemos ahora al versículo 8. Jesús dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Lo que Jesús nos estaba diciendo aquí es que
Satanás y sus ángeles caídos y sus demonios entraron en este mundo no de la manera convencional o de la forma establecida. Tenemos que entender que los únicos que tienen licencia, derecho o autoridad para entrar en este mundo son los que ingresan mediante el nacimiento. Para llegar a ser un ciudadano legal de la tierra, primero tienes que nacer aquí físicamente. Esa es la puerta, esa es la entrada legal. Una puerta es una entrada legal. Sin embargo, Satanás usurpó dicha autoridad al mentirle a Adán y a Eva y al entrar a este mundo a través del engaño. Y eso trajo como consecuencia la muerte. Fue así como la muerte ingresó en el mundo. Otra cosa que tenemos que reconocer es que Jesús no estaba sujeto a dicha muerte porque Él no nació a través de una generación natural como hijo biológico de un hombre caído. La semilla o simiente humana afectada por el pecado no lo trajo a Él al planeta. Él nació por la palabra de Dios, la cual creó una semilla que llevaba a la humanidad perfecta y que fue puesta en el vientre de María. Así que nadie podía matar a Jesús sin su expreso consentimiento. Él en realidad no podía ser el don de Dios para la humanidad si la muerte hubiese tenido algún poder sobre él. Si la muerte lo tomaba, eso habría implicado que tenía autoridad sobre él, pero no fue así. Miremos las cosas con profundidad. Pensemos las cosas a fondo. En realidad, la muerte sobrepasó su jurisdicción cuando se apoderó de Cristo. Y voy a decir algo que los va a dejar pensando. Se supone que Jesús no debía morir. Bueno, ustedes van a pensar, no, pero Dios envió a Jesús al mundo para que muriese por nosotros. Es cierto. Estoy hablando acá de que se supone que Jesús no debía morir por lo que Él era. Ahora, en todo este proceso, Satanás no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando sus demonios incitaron a toda esa gente en contra de Jesús al gritar, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Al final eso fue lo que le hicieron, lo crucificaron. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2 que si ellos hubiesen sabido lo que estaban haciendo, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, al encargarse de la muerte de Jesús, sellaron su propia derrota. Y si Cristo hubiera permanecido muerto, Él habría sido identificado como un hombre injusto. Pero Él no fue a la cruz ni al infierno por algo malo que Él hizo. Él fue allí como nuestro sustituto. Él se hizo pecado por nosotros y tomó nuestro lugar. Él nos estaba representando en la cruz y también en el infierno, pagando la muerte que nosotros merecíamos. Así que, debido a esto, debido a que la de Jesús fue una muerte sustitutoria, Dios Padre lo resucitó de los muertos. Si el Padre no lo hubiese resucitado, Jesús habría sido etiquetado para siempre como un hombre injusto, como un hombre mortal, como un pecador sujeto a la muerte y destituido de la gloria de Dios eternamente. Pero, ya que Él no cometió ningún pecado, Dios tuvo que levantarlo de entre los muertos. Otra vez, quiero que piensen esto profundamente. En un sentido, la muerte de Jesús era un error. ¿A qué me refiero? Judicialmente hablando, era algo que nunca debió ocurrir. Que Jesús muriese fue un error legal. Pero su misión fue morir por pecados ajenos, por pecados que no cometió, por nuestros pecados. Él nos estaba representando. El justo estaba poniendo su vida por los injustos y murió la muerte de ellos. Así que para rectificar la ilegalidad de la muerte de Jesús, Dios el Padre simplemente tuvo que resucitarlo por su gloria. Vamos a Hechos 2:24.
Lucas registró esto lo predicó Pedro el día de Pentecostés. Pero Dios lo resucitó, desatando las ataduras de la muerte, porque no podía ser que la muerte lo tuviera en sus garras. ¿Qué significa que era imposible que la muerte lo tuviera en sus garras? Porque el asunto aquí nada tenía que ver con poder. No se refiere a que la muerte no tenía el poder suficiente para retenerlo. Aunque eso es cierto, aquí se está hablando de otra cosa. La idea detrás es diferente. Aquí se refiere a lo siguiente. La muerte no poseía la jurisdicción legal para sujetarlo. Ni siquiera tuvo el derecho legal de matarlo, mucho menos de retenerlo muerto. Esto es lo que aquí estaba ocurriendo. Jesús vino al mundo como uno de nosotros, se hizo hombre como nosotros, Él fue tentado en toda forma de tentación como nosotros, Él atravesó la entera experiencia humana, Él experimentó rechazo, traición, todo tipo de ataques, mentiras y acusaciones. Jesús fue tratado injustamente, fue perseguido incansablemente, Él atravesó todo lo que un ser humano atraviesa e inclusive fue más allá. Sin embargo, nunca pecó. Y finalmente experimentó el último de los sufrimientos humanos, la muerte. Ni siquiera Jesús murió pacíficamente. Jesús no murió en paz. Sufrió una muerte horrible. Fue tratado como un criminal. Pero aún así la muerte no lo pudo retener porque ella había hecho algo ilegal. Así que su resurrección fue más que un acto espiritual y físico. Fue un acto judicial. Fue una sentencia judicial. Dios lo resucitó de los muertos. Pero debido a que Él, Jesús, se estaba identificando con nosotros en su muerte, también se estaba identificando con nosotros en su resurrección. Así que en la mente de Dios aquel día, no solo Jesús fue resucitado, nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él, porque Él era nuestro representante legal. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. Pablo escribió lo siguiente, y eso es tremendamente revelador con respecto a la obra de Jesús. Dice, el cual fue entregado. Recuerden, Jesús dijo, yo pongo mi vida. Aquí está hablando acerca de ese aspecto, de Jesús poniendo su vida. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Y la segunda parte dice, y resucitado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que no solamente Él ponía su vida, sino que también tenía poder para volverla a tomar, que tenía dicha autoridad? Entonces se está hablando acá de su resurrección. Entonces, Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Y vemos aquí el cambio tremendo a través del cual nosotros podemos pasar de un estado de pecaminosidad a una condición o estado de justicia. Como ya sabemos, ninguno de nosotros podía justificarse delante de Dios. No poseíamos justicia, no podíamos justificarnos por lo que hacíamos, o nuestras buenas obras, o los méritos personales, sino que más bien fuimos justificados debido al sustituto que fue entregado a la muerte y resucitado por nosotros. Y ya que Él se estaba identificando con nosotros cuando se levantó de los muertos, su justificación se hizo también nuestra justificación. Quiero que ustedes puedan ver el cuadro completo. El último versículo de Romanos 4 debe conectarse con el primero de Romanos 5. De modo que esto es lo que tenemos. Nuevamente, Romanos 4:25, es el último versículo del capítulo 4. Y lo vamos a leer corrido con el capítulo 5, versículo 1. Otra vez, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para, esta frase es notable, nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos elementos clave en el asunto de la justificación. El primero,
que es la última frase de Romanos 4. Dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. Este primer aspecto es muy importante. Aquí se está hablando acerca de la justificación provista y ofrecida a la humanidad. Pero el segundo elemento o el segundo aspecto es la palabra justificados, que viene acompañada de la frase por la fe. Y aquí está hablando de la justificación aceptada y apropiada y experimentada por la fe de cada individuo. Es decir, la muerte de Jesús pagó el precio por nuestros pecados, pero su resurrección hizo posible nuestra justificación. Y todo esto es cierto en el aspecto legal. Eso significa que Jesús ya fue a la cruz, ya murió, ya fue sepultado y resucitado por toda la humanidad. Desde el punto de vista legal, toda la humanidad tiene el potencial para ser justificada por Dios. Pero la justificación nunca ocurre de manera automática. Tiene que ser reconocida, tiene que ser apropiada mediante la fe para que pueda ser experimentada. Por eso se llama la justicia de la fe. Cuando el individuo cree, cuando uno cree, recién allí es justificado, aunque la justificación, como hemos visto, ya estaba disponible desde hace 2000 años atrás. Otro aspecto importante que debe ser considerado es el siguiente. Mucha gente tiene problemas para entender la diferencia entre la justificación y la justicia. La justificación, por definición, es el veredicto, es el pronunciamiento. Para que puedan entenderlo mejor, lo voy a colocar dentro de un contexto. Si entendemos el contexto, entenderemos el contenido. Si una persona es hallada no culpable en una corte legal, luego existe entonces un anuncio, un pronunciamiento hecho por el juez al leer el fallo del jurado. Y aquel pronunciamiento hace a la persona libre. Después de eso, la persona tiene el derecho legal de vivir libre de cualquier cargo que se le haya imputado. Así que el pronunciamiento legal es la justificación, pero el estado continuo que produce la justificación, eso es la justicia. Se los repito. La justificación es el veredicto que nos declara absueltos. La justicia es un estado continuo de inocencia y aceptación delante de Dios. Y como ya hemos visto en Romanos 4 y en el versículo 1 del capítulo 5, nosotros hemos pasado de un estado o de una condición de pecaminosidad que nos separaba de Dios a un estado o condición de justicia a través de la cual nosotros quedamos unidos con Dios. Así que la justificación es un pronunciamiento legal, mientras que la justicia es el estado continuo del que ha sido justificado. Por eso nosotros, en Cristo y no en nosotros mismos, tenemos la justicia de la fe. Otra vez vuelve a surgir la pregunta. ¿La merecíamos? No. ¿Nos la ganamos? Tampoco. Cristo, como nuestro sustituto, la obtuvo para nosotros. Por eso nosotros no estamos tratando de obtenerla mediante algo que hacemos, no nos golpeamos a nosotros mismos, no nos castigamos con autocondenación para obtener un lugar o posición de justicia delante de la deidad. Ya hemos dicho anteriormente que debido a la falta de entendimiento de la justicia de la fe, algunas personas después de haber pecado, en vez de ir directamente al Señor, arrepintiéndose y pidiéndole perdón, se castigan a sí mismas por días, por meses e incluso años, y después que sienten que ya sufrieron lo suficiente, recién allí deciden volverse al Señor para obtener su perdón. Escúchame bien, hermano, tu sufrimiento no hace nada para traer tu justicia. Escuchen esto. Hay en la actualidad gente que está enseñando que la iglesia de Jesucristo tiene que pasar a través de ese terrible y oscuro periodo de tiempo que la Biblia llama la tribulación para que suframos. Esta idea es simplemente ridícula. En esencia, lo que ellos están diciendo
es que tu propio sufrimiento es lo que te hace justo. Por supuesto que la iglesia sufre cuando es perseguida debido a nuestra fe en Cristo. Pero no es tu sufrimiento ni la persecución que experimentas lo que te hace justo. Si tú murieses físicamente 5 minutos después de haber recibido a Cristo, irías directamente al cielo. Y no debido a que hayas sufrido, sino porque pusiste tu fe en Cristo, en el sustituto ordenado y enviado por Dios. Así que, hermano, tu sufrimiento no te limpia. No hay necesidad de que sufras por tu propio pecado. Esa viene a ser una idea sustitutoria que va en contra de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es una idea humanamente fabricada que pretende reemplazar la justicia de Dios que es por la fe. Así que si vas a entender correctamente la justicia de Dios que es por la fe, debes reconocer que hay solamente una ofrenda por el pecado. No existe otra manera, solo esta. Jesucristo murió por ti y Dios lo resucitó de entre los muertos debido a que Él mismo fue inocente. El inocente murió por los culpables para que tú seas absolutamente perdonado, limpiado, declarado absuelto e inocente delante de Dios por toda la eternidad. Esa es la justicia con la cual Dios te ha justificado a ti. Y tiene que ser la misma justicia que Dios posee, porque esa es la única que Él puede aceptar delante de Él, delante de su santidad. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Estamos inmensamente agradecidos por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Padre, que nosotros hemos pasado de indignidad a dignidad, de muerte a vida, de injusticia a justicia. Te agradecemos porque nos has resucitado juntamente con Cristo, nos has sentado en un lugar de honor, en los lugares celestiales juntamente contigo. Te agradecemos por tu gran misericordia, ya que estamos ahora justificados por tu sangre, permaneceremos en este estado, en esta condición, por toda la eternidad. Gracias, Padre, por la eterna redención que Jesús obtuvo para nosotros. Eternamente te estaremos agradecidos. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es maravilloso hablar acerca de las obras de Dios. El mundo necesita escuchar una y otra vez acerca del amor que Dios mostró al enviar a Jesucristo a la muerte para pagar nuestra deuda por el pecado. Si tú aún no has recibido la reconciliación con Dios por medio de Cristo, si aún no te has reconectado con Dios por medio del inocente muriendo por el culpable, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó o lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Así que si tú quieres establecer una relación con Dios por medio de Cristo, allí donde estás, de todo corazón, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite esta oración conmigo, en voz alta. Dios del cielo, reconozco mi indignidad y mi pecaminosidad delante de ti. Al mismo tiempo te doy gracias por haberme amado y haber enviado un sustituto. Jesús, acudo a ti, te acepto tu sacrificio, acepto tu muerte, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador y creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Gracias porque ahora soy libre del pecado, soy limpio del pecado y ahora yo tengo el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez digo, gloria a Dios por su gracia. La gracia de Dios verdaderamente nos salva, pero también nos sustenta
y nos lleva hacia adelante con Él por toda la eternidad. Que Dios los bendiga.